¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias? Les saludamos desde nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, también por nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias y a través de nuestra estación online de www.aldianoticias con John Didier Rodríguez. A partir de este momento, el análisis político de la semana, cada viernes aquí con el exconcejal de Bogotá, invitado especial, Javier Ospina. Bienvenido al Día Noticias, concejal. Hola, John Didier, muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que cada 8 días, juiciosamente como nosotros, nos siguen en el resumen de la semana de Al Día Noticias. Bueno, en el resumen de la semana se destaca como hecho importante la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tanto al agua al cántaro que hasta por fin se rompe. Y horas previas se había dicho el ministro que él no iba a renunciar. Y de un momento a otro el presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó la renuncia. Dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que fue concertada y que se va con su frente en alto, que no ha cometido ningún delito. Pues finalmente sí, esta semana el ministro Bonilla renunció, entre comillas concertadamente, se reunió en San Andrés con el presidente, con la doctora Laura, y finalmente el presidente oficializó el resultado de esa reunión a antier, pidiéndole la renuncia al ministro Bonilla. Pero aquí hay un datico muy importante. El ministro Bonilla, unos días antes a la reunión de San Andrés, presentó una denuncia de la fiscalía, que eso es muy grave ante la fiscalía, ¿sí? Una ampliación, ¿sí?, de denuncia donde presuntamente está involucrado el hijo del presidente Nicolás, son dos Nicolás, ¿no? Un Nicolás que es hijo eh, de otro matrimonio que no es con la señora Alcocer, que es el primero que es estar involucrado en el tema del financiamiento de la campaña, ¿sí?, que era diputado en Magdalena. Nicolás Petro Burgos, Exacto. que ese sí es hijo de él, que no lo crió, Pero no es hijo de la esposa de actual, de Verónica. Verónica Alcocer. Y está Nicolás Alcocer Ajá. Petro, que es hijo de Verónica, adoptivo, que ese sí lo crió porque lo cogió, lo tomó muy Exacto, niño. exacto. Entonces estamos Desde, hablando de este último Nicolás. exacto. Entonces el ministro Que no había Bonilla, aparecido en no, escándalos. no, estaba tranquilo, estaba bajo perfil que llamamos. Entonces estaba bajo perfil, pero el ministro Bonilla lo pone en la palestra pública y nada menos que en la Fiscalía General de la Nación, junto con sí un cuestionado funcionario desde que comenzó, que es el gerente de su campaña presidencial, el señor Roa, el doctor Roa. Ellos dos, el exministro Bonilla los vincula en un tema de tráfico de influencias, básicamente, y es interés indebido en celebración de contratos. Pero hay algo que yo no entiendo como ciudadano, y es que esa denuncia penal que instauró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pues realmente es producto de un anónimo que le llegó a él. ¿Sí? Pero cuando, mire, si a mí me llega un anónimo, porque nos pasa, o a usted como periodista, uno lo que hace es verificar qué tan veraz es ese anónimo, porque si no es veraz, usted lo descarta automáticamente. Pero cuando tiene indicios que ese anónimo sí tiene algo de veracidad, hace lo que hizo el ministro Bonilla, ir a la fiscalía y hacer ampliación de esa denuncia. Pero más allá de eso, pensemos mal. Creo que eso fue como para mostrar un poquito los dientes, Ujú. lo que hace el modus operandi que tiene hoy arrinconado al presidente Petro con Benedetti. Ujú. Pero bueno, porque es que el presidente Petro dice que ese es un anónimo y desestimó esa denuncia porque además dice que lo que quieren es dividir al gobierno. No, pero no la desestimó porque es que el ministro fue hizo una No, ampliación de la denuncia. el presidente la desestimó. Bueno, por Dijo eso que eso era un chisme, que yo eso era creo que un anónimo. eso fue parte de los temas que el presidente Petro tocó con el ministro Bonilla en San Andrés. Y derivados de todo eso que hablaron, es que finalmente el presidente le pide la renuncia al ministro Bonilla. Ahora, la pregunta es, ¿tenía el ministro con ese anónimo que le llegó que demandar al hijo del presidente y a Roa? Porque el jefe de Roa es Ricardo Bonilla. Sí. Porque ¿quién es el dueño de Ecopetrol? La nación. ¿Quién maneja las finanzas de la nación? Ministerio de Ministerio de Hacienda. Hacienda.
Es decir, prácticamente, si usted es mi empleado, yo soy su empleado, usted va y me denuncia a la fiscalía de que yo tengo un problema ahí de un delito penal, porque la denuncia fue penal. Sí, sí, por eso. Entonces, a lo que voy es, finalmente, no sé qué tanto vaya a prosperar esa denuncia en la fiscalía, porque sabemos hoy las condiciones de la fiscalía, pero es una muestra de tener información. Creo que es mostrar los dientes, como se dice coloquialmente. Ya en redes sociales están circulando algunas pruebas que son las que le llegaban a Ricardo Bonilla con fotografías de la influencia, la presión que estarían ejerciendo Nicolás Alcocer y Ricardo Roa Ujú. sobre este negocio de Urrá. Dice la información que está circulando en redes sociales que en esta denuncia aparecen fotografías incluso del presidente de la República, Gustavo Petro. Gustavo Petro, En yates, acá está el presidente en esta dándose la foto, buena vida. inaugurando la obra de Viviendo Urrá. sabroso. Eso sí es vivir sabroso. Andar en yates, mucha reunión La social, familia rumba. esta es la familia Bueno, de por eso. Nicolás Pues y la cuando, esposa, claro, mira. Entonces, ¿qué dice esta información? Llama la atención la mención de una supuesta prima llamada Lucía Muñoz Petro, esposa de David Cerón, que sería el principal accionista de una empresa que está construyendo un parque solar Urrá 19,9 que tiene 2 años y medio de atraso. Se ven paseos en yate en Estados Unidos por la bandera y a Nicolás Alcocer Petro acompañando a su padre y a Ricardo Roa en la inauguración del Parque Solar en la refinería de Cartagena. Mencionan a personajes políticos del departamento de Córdoba. Vamos a ver si la fiscalía llega al fondo de todo esto. Dice una influencer que publica permanentemente evidencias. Son las pruebas que realmente tiene en este momento Ricardo Bonilla y que le llevaron a poner esta denuncia en la fiscalía. así es. Pues esperemos que la fiscalía actúe y nos dé claridad. Como dice aquí la influencer, difícil de ver los resultados en la fiscalía, pero es más como un tema de una cortinita que ahí tiene Bonilla como para que no se les vaya, no les vayan a correr esa cortina y lleguemos de pronto a lo profundo de lo que pasó con el escándalo de los sobornos a los congresistas. Ricardo Bonilla dice, me voy con la frente en alto, no cometí ningún delito, pero por el otro lado el presidente estaba diciendo en esos mismos minutos que quieren crucificar y quieren descuartizar y acabar con Ricardo Bonilla por hacer lo mismo que hicieron gobiernos anteriores de utilizar los recursos públicos para comprar congresistas. Pero Y es, se comprometió el presidente en sacar a la luz la información que tiene de cómo gobiernos anteriores utilizaron recursos públicos para comprar congresistas y lograr las mayorías en la aprobación de sus proyectos. pues estamos a la espera que el presidente no se quede en un anuncio, sino que vaya a la fiscalía y presente esas pruebas. Y los funcionarios involucrados, pues también obviamente paguen las consecuencias de sus acciones. Pero entrevistaron al ministro Campo, que no solo fue el primer ministro de Hacienda de este gobierno, José sino, Antonio Campo, exacto, sino también fue ministro de Hacienda de otros gobiernos, de, creo que Andrés de Pastrana. Andrés Pastrana, y le preguntaron directamente, ¿usted mientras que fue ministro de Hacienda, en algún momento algún congresista lo chantajeó, le pidió contratos? Y él Ujú. rotundamente dijo, no. Bueno, pero lo que llama poderosamente la atención acá también es que por esto mismo, pues realmente Colombia ha tenido exministros en la cárcel por la influencia que han ejercido sobre el Congreso queriendo comprar. Diego Palacio fue ministro de Protección Social Sí, fue ministro y de Protección del Social presidente de Uribe. Álvaro Uribe. Sí, sí, Sabas Pretel de la Vega fue también, ministro del Interior de claro. Álvaro Uribe. Ambos se fueron para la cárcel por el tema de la yidis política, Sí. por comprar congresistas. La yidis dijo, a mí me ofrecieron, está Teodolindo, notarías y todo. Ahí lo que se vio fue una compra de Eso se llama congresistas. cohecho, cohecho. Ahí lo que se vio fue una compra de congresistas a través de puestos y contratos. Pero lo que estamos viendo en este gobierno es compra de congresistas con maletín y dinero en En efectivo. efectivo. Es decir, aquí también se está incumpliendo algo que se prometió en campaña, y es que este gobierno iba a ser diferente a los anteriores. Pero lo que se está viendo ahora Pues sí es es diferente que, porque fíjese que antes cómo se hacían las por transacciones. eso lo digo,
no solamente no cumplieron en ser diferentes, sino que están siendo peores, porque ahorita cogen la plata en efectivo, porque ¿qué le cuesta al país del erario una notaría? No, al, yo le me- autorizo una al notaría mejor ahí. modus operandi de las bandas No, mafiosas. no estoy justificando esa compra de conciencia a través de una notaría, pero ahorita le llevan es el dinero que usted paga en impuestos, se lo llevan a otra persona para que pueda votar a favor del gobierno en unos proyectos. Eso sí me parece mucho más delicado. Es decir, Totalmente de acuerdo. aunque por ejemplo a nivel de lo espiritual, para Dios todos los pecados son iguales, no hay un pecado más grave que otro, uno sí creería que no es lo mismo robarse un celular que robarse 200.000 millones de pesos. Ujú, ujú. Son dos cantidades muy diferentes y por eso la cuantía es tan importante a la hora de establecer una pena a una persona cuando es condenada. Sí, 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 sí. Entonces estamos frente a un hecho que es mucho más grave la manera como se cometen los delitos ahora desde el gobierno a como se cometían antes. Ujú, tal cual. Entonces, en ese Por eso orden se llama de... el gobierno del cambio. Por eso, pero entonces no hubo cambio No para el cambio de elevar la calidad de vida de los colombianos, de elevar el empleo, de eliminar cada vez menos esa informalidad que existe en el país, de poner a la raya a los grupos delincuenciales. Lamentablemente no estamos viendo ese cambio. Dijo Ricardo Bonilla que el presidente de la República tenía conocimiento de todas sus acciones. ¿Qué quiso decir con esa afirmación? ¿Que va a contar más cosas? ¿O que lo que él hizo Por fue eso. avalado por el presidente? ¿Va a presentar pruebas ante la fiscalía si él llega a ser condenado? Porque es que por menos se fueron ya dos ministros a la cárcel en el pasado. Por eso cuando le digo que el ministro Bonilla hizo esa denuncia o esa ampliación de denuncia en la fiscalía es porque está mostrando los dientes. Y que no solamente tiene eso, sino pues por supuesto Ahora, él otras cosas sabía lo que más. se venía pierna arriba, como se dice popularmente, porque al día siguiente de conocerse de que él había denunciado, es que sale del gobierno, Sí, 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 por eso. después de haber recibido un No, apoyo claro, 24 claro, horas claro. antes del presidente. Así es. Entonces, bueno, yo creo que está clara la situación, el mapa, y ahí va a parar. Me imagino O que sea, ahora los grandes esfuerzos del gobierno va a ser detener todo el tema de las denuncias contra el ministro eh, Bonilla, pero esperemos que la justicia actúe por el bien del país. Es que esto es por el bien del país. Mire, la única forma para que las instituciones, los funcionarios, los servidores públicos realicen cada vez mejor su trabajo es que estos ejemplos salgan a la luz pública, pero que tengan consecuencias, porque finalmente uno entiende y todos entendemos es en base a esos ejemplos, ¿cierto? Que esas cosas están mal hechas muy bien. y no tienen buenas consecuencias. Y este lo Y que tienen quiere, consecuencias no solo para usted, sino para su entorno. quiere decir que esta novela, este espectáculo, tiende a crecer y que apenas está empezando, porque crece el escándalo de corrupción en la Pero Unidad Nacional de yo le digo Gestión una del cosa, Riesgo. usted nos anunció una cosa, don Didier. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente están pagando cárcel, pagaron cárcel Pagaron algunos ya, cárcel, sí, y por mucho menos, sí. como usted lo dice, no hay delitos más graves que otros, bueno, por mucho No, menos. delitos Y sí los hay, pero delitos sí, por menos graves, entre comillas, que lo que usted decía, ¿sí? sí. Esperemos que la justicia obre de la misma forma con todos los funcionarios, no solo de gobiernos anteriores, sino de este gobierno y de los que puedan venir que hagan mal las cosas. ¿Sabe qué me preocupa? Que la Corte Suprema de Justicia está investigando y lo quiere hacer bien, pero todos decidieron ir a guardar silencio Ah, en porque están la haciendo Corte Suprema preacuerdos con la con la Fiscalía. fiscalía. Pero por Es eso, una figura, no, pero pero ¿por qué no le finalmente, dicen a la Corte Suprema, que es la que tiene capacidad, sí, pero es que el problema es un tema legal que si ellos hablan en la hablan primero Corte? en la corte, pierden los beneficios del Ah, acuerdo. Es ya, un tema netamente bueno. legal. Pero fíjese que Alejandra Benavides, la Sí. asesora, es asesora de Ricardo Bonilla, coincide en todo lo que ha dicho con lo que dijo Olmedo López y Ah, Sneider sí, Pinilla, sí, porque director y subdirector. Lo que quiere decir que la misma telaraña, la misma telaraña. sería muy difícil que entre desconocidos, entre comillas, se pusieran de acuerdo en dar la misma versión. Sí, no, todos coinciden, pues todos hacían parte de lo mismo. Entonces ahí se están conociendo y por eso finalmente termina saliendo también Ricardo Bonilla. No, O Ricardo, solamente por la denuncia penal. Porque me denuncia usted a mi hijo, ¿lo saco? sí, yo creo que... No, lo que pasa es que Ricardo ya sabía que iba para afuera.
Yo estoy casi seguro que ya iba para Y afuera por por, los escándalos que que y, eran incontenibles, porque es que acuérdese que la audiencia de Alejandra Benavides fue filtrada. pero qué coincidencia que en este gobierno todos los escándalos se conocen desde adentro. Claro, entonces se Ni filtra, siquiera la oposición ha sido tan valiente y vehemente en las denuncias como desde el mismo entonces interior del se petrismo. filtra, yo creo que el ministro Bonilla sabía esa información y dice, venga, yo me voy a cubrir y yo voy a mostrar, vuelvo y lo digo, mis dientes. Y por eso hace la denuncia en la fiscalía con respecto al hijo de Petro, a Nicolás, y con respecto a Roa. Bueno, esta semana hubo un hecho inédito en la historia política y judicial del país y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se posesionó ante la misma Suprema de Justicia, ante el presidente de la Corte y no ante el presidente de la República. ¿Qué mensaje está enviando la Corte Suprema de Justicia ahí con ese acto de que yo no me posiciono ante el presidente, sino ante la misma Corte? Mire, por ley, ese era un tema de ley, por ley, los magistrados de las diferentes cortes debían posesionarse ante el presidente o su delegado. ¿Sí? En esta administración, realmente estaban haciéndose en las posiciones no tanto ante el presidente, sino un delegado del presidente. Hubo una reforma a la ley, la cual ahora le permite a los magistrados tener otra opción, de no solo posicionarse ante el presidente, sino también ante su sala que va a presidir, o sea, Ujú. constitucional, bueno, la sala que sea la Corte Suprema, ¿sí? Y esa modificación de la ley le permiten hoy a los magistrados posicionarse en su sala. Ujú. Para mí es mucho mejor, porque la justicia, que es obviamente una patica del Estado, Es ¿cierto? una rama Una rama autónoma autónoma. La independiente. justicia, el ejecutivo que lo representa el presidente, ¿cierto? Y el legislativo que lo representa el Congreso deben ser totalmente independientes. Entre menos mezclados estén o coyunturalmente se vean subordinados, Dependientes. dependientes unos al otro, Sí. es mejor. Y creo que esto habla bien. De ahora en adelante, creo que todos los magistrados deberían es posesionarse ante su sala, ante el presidente de su sala, pero no el presidente de la República, porque es otro ente independiente. Hoy la justicia tiene que operar, ¿sí? Pero muy independiente, y eso es lo que buscamos nosotros, todos los ciudadanos, que operen los tres poderes, pero independientemente. Sí, y parece ser que ese es el mensaje que quiere enviar la rama judicial de que son independientes al gobierno. Y A también este y a cualquiera, ¿no? sí, pues es lo que, porque normalmente se vincula mucho y sobre todo la fiscalía, ¿no? Siempre se ha hablado del fiscal de bolsillo del presidente de turno, no por la elección de esta fiscal, Adriana, sino por siempre, todos Pues desde que porque es el todos los mecanismo. gobiernos han tenido Acuérdense que fiscal de llega bolsillo. el próximo presidente de la República, va a ser, me imagino, va a estar 2 años con esta fiscal. Y esta fiscal, entre comillas, va a ser una fiscal de otra tendencia. Como oposición, como, a Exacto. ver, yo lo Y investigo qué a es lo que los usted dos está meses haciendo. el presidente presenta una terna y por eso cambia de rutina. Pero es un contrapeso de los contrapesos que nosotros llamamos del Estado. Bueno, en materia política, Debería elegirse es por lo menos 6 meses antes de que salga el presidente, yo creo. Así debería ser, para que el peso sea de durante los 4 años, no durante dos. sí, buena idea, pero no será también, siempre se ha dicho es que a veces lo que pasa es que el fiscal no debería elegirse producto del presidente de la República ni del Congreso, No, pero eso sino pasa en por todo. méritos, No, pero por eso pasa, méritos, porque es que de eso todas pasa en maneras todas las democracias. Fíjese lo tiene un primero que origen hizo Donald político, Trump en tiene todas un las origen político, político. político. Y a veces las fiscalías se terminan convirtiendo en un arma del ejecutivo de turno o contra el ejecutivo de turno. O yo le Ujú. investigo, no le dejo, le invento falsos testigos. Eso lo hemos visto aquí en Colombia, Ay, por Dios. los falsos Ah, testigos. Dios mío. Claro que Y sí, se, por eso hay y se que, crean expedientes y meten a la cárcel a la por gente eso hay por que perseguirla. por eso hay que eliminar la mayor ¿O cómo me cantidad de explica riesgos. Por usted? eso yo digo que eso no debería ser a mitad del periodo de un presidente, sino 1 año o 6 meses antes de que se vaya. Yo no voy a defender a Santiago Uribe Vélez, pero ¿cómo me explica usted que un hombre lleva 30 años Sí, defendiéndose de unas acusaciones y en 30 años la justicia no le ha podido no ha determinar terminado. responsabilidad Bueno, y ha sido suelto en 3 oportunidades? por eso es que nos debemos seguir puliendo los mecanismos del Estado. Bueno, hablando también de las elecciones y de lo político que íbamos a entrar, el pacto histórico va dividido
a las elecciones del 2026. Estaban por conformar un solo partido, pero parece que están como aves de rapiña al interior de ese movimiento de izquierda. Y ya habló el partido de Clara López, que fue alcaldesa encargada de Bogotá en reemplazo de Samuel Moreno, Ujú. y es ahora senadora del Pacto Histórico y ella ha sido del Polo Democrático. Sí, Entonces, el partido de Clara López, el partido de Ernesto Samper y Comunes se van en un partido independiente, ujú. se van con una lista únicos, creo que se va a llamar ese partido, y se separan de los otros movimientos de la Colombia Humana, De de la maíz, UP, de movimientos entonces se indígenas. empieza a fraccionar el pacto histórico. ¿Qué lectura le da usted a esa situación o es una estrategia política de la izquierda? Pues todavía falta tiempito, un año para, dentro de un año se deben estar escribiendo las listas a Congreso, precisamente John Didier. Entonces, en un año, mire, un día en la política es una eternidad y hay una premisa en la política. No, no, lo único cierto en la política es lo que ya pasó. Sí, porque por la mañana dicen una Claro, cosa y por la tarde otra, exacto. literal. Entonces, si nos ceñimos a esa premisa, que lo único cierto en la política es lo que ya pasó, y falta un año para inscripciones de las listas al Congreso, pues imagínense, amanecerá y veremos. Eso es un juego de poderes, entonces yo digo una cosa para que otros, o quiero obtener una cosa y digo una otra, presiones que van de un lado a otro, porque cada uno busca, obviamente, tener poder y más, por ejemplo, una coalición como la del Pacto Histórico, que es tan poderosa. Es tan cierto lo que usted dice que en la política todo cambia y de la mañana a la tarde, que Vicky Dávila muchas veces cuestionó a quienes usaban el periodismo para hacer política, lo terminó haciendo. Vicky Dávila muchas veces dijo que no iba a ser candidata, que lo subió el periodismo y hoy es candidata. Y estuvo o está de gira por los Estados Unidos y desde allí, de aquí le doy la entrada a esta parte, hizo una denuncia que las elecciones en Colombia del 2026 están en riesgo por parte del presidente Gustavo Petro, que se quiere tomar la Corte Constitucional y se quiere tomar la registraduría. Pues usted sabe, aquí se lo he expuesto a usted Sí, hace muchas rato usted veces. tiene esa Aquí los teoría. hemos expuesto. Yo digo, mire, todo el mundo está convencido que las elecciones del 26 van a ser tranquilas, como históricamente han sido, ¿no? Pues el otro año va a ser muy difícil para todos nosotros y va a estar en prueba el tema de la conciencia y la solidaridad de todos los colombianos para defender nuestra libertad, nuestra justicia y nuestra democracia. Estar muy atentos a todo este tipo de señales. Lo de Vicky Dávila coincide con las teorías que nosotros hemos dicho. Si realmente van a haber elecciones, tanto en marzo de Congreso, estamos hablando del año 26, marzo Congreso, y mayo primera vuelta del presidente, hay que blindarlas muy bien, pero no por parte de las instituciones, que uno supone que lo debería hacer, sino por parte de cada uno de nosotros, de los ciudadanos. Entonces yo estoy invitando a los 55 millones de colombianos que en las mesas donde votamos, voluntariamente desde ya, tomando como partida los diferentes partidos políticos. Hoy hay varios partidos políticos de su tendencia, si usted es liberal, si usted es verde, si usted es del pacto, si usted es del centro democrático, si usted es del maíz, y le interesa defender la libertad, la justicia y la democracia de su país, de su familia, yo lo invito para que ese día, tanto en marzo de las elecciones de Congreso como en mayo y junio, si hay segunda vuelta, pero en mayo la primera vuelta del presidente, hoy regalemos ese día, ese domingo, para ser testigos electorales. Miren, no hay mejor control que el social, el de nosotros, el de los ciudadanos. Y el único antídoto, ¿sí?, que hoy tenemos es nosotros mismos. ¿Y qué tenemos que hacer? Desde ya, mire, programémonos, digamos, yo voy a donarle a mi patria, a mi país, a mi familia, a mi libertad, a mi justicia, a mi democracia, ese domingo, y voy a ser testigo electoral de la mesa en la cual yo voy a votar. Y es muy sencillo ser testigo, lo único es que tengamos la voluntad, el tiempo. Mire, son 10 horas que a usted le puede cambiar literalmente la vida. Entonces estamos haciendo una conciencia, una tarea grandísima para blindar esas elecciones,
pero lo hacemos nosotros, todos los ciudadanos, y ya es muy fácil con esta herramienta, el celular. Si usted hace parte, por ejemplo, de la tendencia del Centro Democrático, con mucho gusto nosotros les indicamos cuáles deben ser, los capacitamos desde ya para que empiecen a hacer la tarea de ser testigos electorales ese día o esos 2 días que son tan importantes, o 3 si hay segunda vuelta presidencial. Esa es una gran tarea para eliminar los riesgos que podemos tener con entidades que hoy están cooptadas lamentablemente por este gobierno, que es la registraduría, bueno, esperemos que no sea así, que es la principal, la que ya, y otras más, otras entidades más, pero nosotros tenemos el antídoto en nuestras manos y desde ya. Con respecto a Vicky Dávila, Perdón, yo le hago un claro paréntesis que ahí, sí. ya vamos con Vicky Dávila, que es que es tan importante el tema de la registraduría y la Corte Constitucional, como lo advierte Vicky Dávila, que, por ejemplo, las elecciones en Venezuela fueron una relación de 7-3, 7 votos para el mundo y 3 para Nicolás. Y al final, ¿quién terminó siendo el presidente? Hoy, ¿quién es? Nicolás de Maduro. Es decir, mientras el árbitro esté comprado, es muy difícil ganar el partido. Entonces, por eso la registraduría es una prenda de garantía de la democracia en Colombia, porque el que gane debe ser el presidente. Si Petro realmente ganó, aunque hay gente que tiene dudas, como entre ellos Javier Ospina, que realmente ganó en las pasadas elecciones, es muy importante que no pierda su neutralidad la registraduría para que el país tenga realmente el presidente que gane en las urnas. Porque si puede ser que el gobierno que logre meter la figura de la reelección, que es lo que especulan muchos, o el que diga Petro sea el ganador y realmente no haya sido el resultado, va a ser muy difícil. Mire lo que dice Vicky Dávila con esa advertencia que hace desde los Estados Unidos en un trino que publicó hace 23 horas. Hoy les pido que no dejen solos a los colombianos y que permanezcan vigilantes. No podemos permitir que el país se nos pierda en el hueco profundo del socialismo al que es fácil entrar, pero imposible salir sin que todos hayamos perdido. Así Entonces, es. ojo que eso es verdad. Se pierde la registraduría, se pierde la democracia. Sí, Ahora sí, Vicky Dávila. Vicky, pero yo he notado mucho, porque yo escucho varios medios de comunicación, y para mí, fíjate que no hay cuña de Que más más loquete apriete, que la del mismo palo. sí, Ha caído mal el lanzamiento de Vicky Dávila en los en los medios. medios, en los mismos colegas de ella. Pero eso puede ser cierto, pero eso le da puntos a ella, porque ella es de las que divide y reinarás. Ella, en mi opinión, es de la escuela de Álvaro Uribe y de Gustavo Petro. A ella no le importa que lo que vaya a decir quedar bien con todo el mundo. Ya no es como Juan Manuel Santos, que Juan Manuel Santos quiere complacer a todo el mundo y quedar bien con todo el mundo, y luego le hace pistola. No, Vicky Dávila es de la que le gusta polarizar, porque eso le da votos. Pero yo le digo una cosa, don Didier, por ahí hay una estadística que me gustaría que algún oyente o algún seguidor de nosotros nos ayude a cotejar. ¿Cuál es? El 60% de los últimos presidentes de este país han sido periodistas. Entonces, Sí, yo no estoy sí, hablando, yo no estoy diciendo sí, que los periodistas no sean capaces, pero los periodistas sí, tienen un don, una cualidad, una competencia, una sí. habilidad, que es la de controlar y eso. Pero cuando pasan al otro lado, no les va muy bien. Entonces, eso, ojo ahí Sí, con sí, eso. sí, eso es cierto. Entonces, Por ejemplo, en Cali, Yomaro Rodríguez era número uno en audiencia en Cali. Se lanzó a la alcaldía y ganó. ¿Cómo le fue? Regular tirando a mal. no. Y en casos presidenciales también lo vemos. El 60% de los últimos presidentes han sido periodistas y no nos ha ido muy bien. ¿Y Entonces, Andrés Pastrana cómo le fue? pues no, pues mire, casi, esa entregó el país, se lo entregó a las FARC. Le dicen el inútil. No, por eso. Entonces, mire, zapatero a tu zapato. Pero gracias a que le fue mal a Andrés Pastrana, que hizo la Juan zona. Manuel Santos también es periodista, ¿no? Juan Manuel Santos también es Sí. periodista. Gracias a que le hizo la zona de Despeje, la zona de San Vicente del Caguán, y que fracasó en esa intención de paz con las FARC, y las FARC le hicieron pistola y se burlaron de él y del país, fue que Álvaro Uribe logró ser presidente, porque él se Sí. dijo, no, aquí no más recochita, aquí autoridad sobre Pero, encima, pero, y la gente le copió, porque acuérdese que no podía usted salir a tomar aguapanela con queso en el pero, kilómetro 18 de la vía al mar en Cali, ni ir a misa a la María, ni usted podía ir a Villavicencio. Aquí había pescas milagrosas en todas las carreteras de Colombia. yo lo sé, John Didier, pero al país no le conviene caer en huecos o hoyos profundos
para que vengan salvadores. No, nosotros lo que tenemos que tener es un país en un crecimiento sostenible a través del tiempo. Aquí no le estamos pidiendo a que nadie le vaya mal, ni que se lleve el país por el abismo, a nadie, ni a este, ni a los anteriores, ni a los gobiernos que vienen. Nosotros tenemos que tener gobernantes idóneos que piensen en el país y que vayan creciendo la calidad de vida de cada uno de nosotros. Bueno, ¿cómo vio la condecoración del presidente Gustavo Ah, Petro al expresidente Pepe Mujica no, en Uruguay? no, terrible. Mire, ¿Por empezando, mire, qué? el presidente Petro hoy a quién representa. ¿Quién es el presidente Pues Petro a hoy? Colombia. A Colombia, ¿cierto? Y él Sí, tiene una dignidad entregada, ¿cierto? sí. En el Congreso, por las urnas, todo. Y cuando usted sale y Pero tiene el representa, apoyo de usted, 11 millones de claro, colombianos. y usted, bueno, listo, hasta ahí la tenemos clara nosotros. Usted va a otro país que no nos conocen muy bien. Muchos, yo me imagino que uruguayos no conocen ni siquiera cuáles son los colores de la bandera de Colombia. Muchos, creo yo, los uruguayos, ¿sí? Llega ya el presidente de, Colombia, eso, con el presidente Uruguay, expresidente de de Uruguay. Uruguay, en un acto donde ya una condecoración que es la Cruz de Boyacá, una La condecoración más máxima máxima condecoración que con, entrega el gobierno colombiano a una a persona, una persona, ¿cierto? sí. Llega el presidente de Colombia ya a visitar al presidente Mojica, Sí, ¿cierto? Y saca una bandera, la del no, M-19. saca una bandera. No saben si ellos saca el Bueno, presidente de la República una bandera. sí. ¿Sí? La persona no sabe esa bandera. Saben que Sí, señor, hay ¿quién gente es? que no sabe dónde está Por parada, eso, eso es verdad. saben que el señor que Eso está es ahí, verdad. ese es qué, El presidente de Colombia. Y si ¿Qué, saca una ¿qué bandera, asume el señor que saca el presidente? que esa es la bandera de Colombia. Eso es. Eso no se puede hacer. Pero entonces, Eso no se puede hacer. Eso es una ofrenda a los símbolos patrios. Pero- Yo lo catalogaría como una traición a la patria. mi ¿Sí? duda, Eso no puede ser, porque si fuera una bandera, no sé, del M-19, una iglesia, con todo el respeto, ¿no? sí, sí. Una iglesia cristiana, una ONG, pero el M-19, ¿qué representa históricamente? Una guerrilla. Eso es. Bueno, Una guerrilla que ¿qué? Asesinó, secuestró, extorsionó, ¿cierto? Reclutó menores de edad, ¿sí? no, yo pienso en el M-19 y pienso en el Palacio de Justicia. ¿Listo? Todos los magistrados que Listo. murieron Acabó allí. con un poder de la justicia, la masacró, los quemó, ¿sí? Entonces, ¿y quién auspició esa quema? El El M-19 narcotráfico. y Pablo Escobar. Los patrocinó, Sí. el narcotráfico. Yo Entonces, tengo una duda. hombre, seamos respetuosos de los símbolos patrios. Cuando él deje de ser expresidente, con mucho gusto lleve la bandera del M-19 y lúzcala, pero mientras sea presidente de este país, con orgullo, tiene que lucir los Pero símbolos eso patrios. lo que quiere decir es que él es orgulloso de sus orígenes. Sí, lo puede ser, pero que lo haga en su casa, pero mientras que, y cuando vuelva a ser expresidente. O sea, él cuando fue elegido presidente Claro. tuvo que quitar la camiseta. Claro, Es como cuando un jugador claro, del Real Madrid o esos donde juegan los Sí, colombianos sí, sí. vienen a jugar a la selección Colombia. Ellos no juegan con la camiseta del equipo Es donde que están ni fichados, siquiera he visto sino con la al de Colombia. ese es un gran ejemplo. Ni siquiera he visto al primer jugador de cualquier selección del mundo que debajo de la camiseta de su patria lleve la camiseta de su club, haga un gol y se quite la camiseta de su patria y exponga la de su club. No. No lo he visto, Eso sí, se llama tampoco. patriotismo, Sí. eso se llama Ok. amor por... Ya le por- entendí, ya le ¿Sí- entendí. sí me entiende? Sí. No, y espero que las personas que nos estén escuchando y viendo entiendan, porque esto es simbología, ¿sí? A una persona, a un uruguayo que ni siquiera sabe dónde está Colombia, porque, Sí, normalmente porque hay gente que no sabe dónde está parada. o que no sea en Uruguay, póngalo en Suiza, que los europeos mucho menos saben de nosotros, ni de los colores de nuestra bandera, ni nada. Sale el presidente de Colombia con una bandera, pues ellos asumen que esa bandera es de... Tengo una el duda. país que representa. ¿Fue una puesta en escena o de verdad hubo discrepancia entre Laura Sarabia y Gustavo Petro? Porque Laura Sarabia prácticamente le arrebató la bandera de las manos y se la guardó. Pues empezando el presidente creo que también se puso molesto por la forma como presentaron la bandera. O sea, la bandera la tiraron al piso. O sea, eso también es un irrespeto, ¿sí? Entonces, pues el presidente, en el amor profundo que le tiene a la bandera del M-19, pues ver su banderita tirada en el piso, arrastrada, pues claro, regañar. Entonces Laura Sara dijo, pero no hay más. Pero sí pelearon de verdad. ¿O ¿usted cree que fue una puesta en escena para No, ponernos a hablar a los No, colombianos de eso? yo creo que sí, el presidente estaba también molesto como la forma en que se presentó esa bandera allá, que nunca De- se debe llevar
ni a un acto nacional interno en el país, ni mucho menos a un acto Bueno, internacional. le voy a dar noticias rápidas de Bogotá para que me dé su opinión política. No habrá racionamiento de agua del 23 de diciembre al 6 de enero en Bogotá, anunció la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá. Es un alivio para los bogotanos y aportarnos bien ese día, ¿no? No los que se queden aquí en Bogotá, entonces se bañen 1 hora diaria, ¿no? Los mismos 5 minuticos. No habrá cambios en el pico y placa por ahora en Bogotá, advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán. En el 2025 seguimos con el pico y placa, pese a que en campaña se comprometió a reducirlo. Dice él que es que hay muchos frentes de obra y se van a aumentar los frentes de obra. Pues son propuestas de campaña que sabemos que en esta inmovilidad y en este volumen de obras públicas, pues es imposible cambiar el pico y placa para reducirlo. Eso es imposible hoy. El metro avanza en un 44%, según informó la administración distrital. Del 33% que lo recibió, ya va en el 44%. Ha aumentado más de 13 puntos en un año. Bueno, no es que haya aumentado, lo que pasa es que hay un cronograma de Ha mejorado, planificación, o ¿no? ha No es avanzado no, mejor. es que debe avanzar, hay un programa de Pero eso es buena planificación. noticia. Pues sí, mire, yo creo que el ejemplo de la obra del Metro de Bogotá, que son las obras de infraestructura más grandes del país, es un ejemplo para el futuro, para las megaobras y también para las medianas y pequeñas obras. Fíjese que sí se pueden hacer obras siguiendo una planificación, un cronograma pero cuando están bien planificadas y cuando hay una coordinación entre administración y administración. Esta obra del Metro de Bogotá no es imposible hacerla en una, en dos, en tres, digo, ¿cuántas administraciones van a pasar hasta ver inaugurada la obra del metro? 4. Peñalosa lo planificó, lo firmó, diseñó, firmó los contratos. Claudia López inicia obra y avanza. Ujú. Carlos Fernando Galán tiene que coger la obra en un 33, la debe entregar al final, yo creo que en un 80-90%. Y la administración que va a reemplazar a Galán va a ser la administración que lo va a inaugurar, ¿cierto? Correcto. Y ya de ahí para allá la operatividad, que eso A- sí pues Así tiene va el metro años, de Bogotá. pero es un gran ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y que todas esas grandes obras que En equipo. transforman la calidad de vida de todos, de millones de colombianos, de millones de bogotanos, en este caso el metro de Bogotá, que son todo Colombia, pues hay que ponernos de acuerdo en ese tipo de cosas, Así sin avanza, mezquindades así políticas. avanza el metro de Bogotá. ¿Cómo avanza el metro Buenaventura Barranquilla? En la mente del presidente yo creo que ya lo va terminando. Bueno, Audi Pharma es Sí, una de las empresas más importantes, si no la más importante, en ajá. distribución de medicamentos en el país. Le acaba de pedir a la Superintendencia de Sociedades un cupo para entrar en reorganización por la crisis del sector. Pues una de las fichas del chuchuchú que cae. Nada que avanza la reforma a la salud en el Congreso y deberá discutirse en extraordinarias. Ni siquiera se ha aprobado la ponencia. No, eso no tiene ni pies ni cabeza, pues es que ya no hay necesidad de la reforma, pues con eso, acabaron el sistema, lo están acabando. Y está a punto de hundirse la reforma tributaria tras la salida de Ricardo Bonilla y también falta de ambiente en el Congreso. Saltó el capitán del barco y creo que el nuevo capitán no tiene la posibilidad de sacar a flote pues el hundimiento en que usted nos acaba de mencionar. Avanza la negociación sobre el salario mínimo de los colombianos para el año 2025 entre trabajadores, empresarios y el Sí, sí, gobierno. sí, sí. Los gremios, la ANDI, FENALCO, entre otros, están en desacuerdo de algunas cifras que ha presentado el DANE que son vitales para la discusión. ¿Sí? Mm. El tema del crecimiento, ahí hay unas cifras que no concuerdan con la realidad, que son vitales. Entonces ahí siguen en el tire y afloje. Yo de una vez le voy dando el resultado, como acerté en el resultado de Medellín Millonarios Nacional, que dije Ujú. empate y fue empate. Esto va a ser por decreto. Por decreto, o sea, no se van a poner de acuerdo. No. Dijo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que de nada sirve incrementar el salario en un 50% si la inflación crece en un 50%. Me da a mí la Claro, impresión pero es que que quieren aumentar poquito este año. no, lo que pasa es que la responsabilidad de la inflación, ¿de quién depende? ¿Cuál es el gran? Pues el gobierno. Del gobierno y del Banco de la República. Sí, pero de las maniobras y de la incertidumbre y de generar alternativas de crecimiento, todo eso depende No del solo del gobierno. gobierno y del Banco de la República, Bueno, porque esa es la principal pero, función del Banco de la República, es pero fíjese controlar que, inflación. claro, no tanto controlar, es mirar a ver, por ejemplo, con las tasas de interés, que es la herramienta más poderosa que tiene el Banco de la República para el control de la inflación. Pero realmente el grueso de controlar la inflación
son las diferentes medidas que toma el gobierno Le y el ten- clima económico que genera, ¿no? Y una noticia, y es que se logró un acuerdo con los trabajadores de Migración Colombia que venían en plan tortuga. Dicen ellos que están trabajando con la misma nómina, la misma planta, desde hace más de 10 años y que realmente hay segunda pista del aeropuerto, se inauguró un nuevo aeropuerto y de 50 vuelos pasaron como a 400 vuelos diarios. Posiblemente sí, creo que ahí hay un gran trabajo de las nuevas tecnologías, tecnología artificial. Yo creo que, claro, es importante el tema de recurso humano, pero también hay que modernizar mucho todo el tema migratorio y más con un país que, como Colombia, que tiene una potencia enorme en turismo. Nosotros nos tenemos que preparar, no tal vez ya en este gobierno, pero sí en los gobiernos venideros, para que Colombia sea el gran polo turístico de América desde ¿Cómo, Canadá hasta Argentina. cómo Lo va? tenemos todo. Y para eso nos tenemos que preparar en el tema migratorio. Bueno, usted como es concejal de Bogotá y conocedor de Bogotá, ¿cómo va Carlos Fernando Galán, la administración de 1 a 10, con cuánto la califica? Mire, yo tenía grandes expectativas en el tema gerencial porque Carlos Fernando Galán o la familia Galán toda la vida han estado en el Estado, saben cómo se maneja esto, pero le ha costado un montón. Vamos a completar el primer año de esta administración y yo con tristeza le digo una cosa, la seguridad no le ha podido tomar el pulso, la seguridad le sigue ganando. Hay una nueva olla en Bogotá que si no le ponen cuidado va a ser peor que el Bronx porque Ujú, tiene unas dimensiones geográficas mucho más grandes que el ujú, Bronx, que se llama el barrio San Bernardo. ujú. Ahí publiqué en mi Twitter. ¿Se acuerda en una época que usted pasaba por la Caracas, allá al frente del batallón del guardia presidencial que quedaba, del batallón, sí, de reclutamiento, ahí Sí, estaba. eso es como En la, la Caracas como la segunda no, era toda la Caracas con octava, con con octava. octava. Y usted pasaba en su carro particular sobre la Ah, Caracas sí, octava, y de sí. hecho usted tenía que rezarse todo el rosario en esa cuadra para que no le bajaran un espejo, para que no le quitaran un Y a la espejo, cuadra, ¿sí? ahí está la policía, a No, las pues ahí dos quedaba, cuadras. no, o sea, en ese momento quedaba el batallón de reclutamiento ahí, Sí, ¿sí? sí, Que ya sí. no está, pero ahí quedaba. Y a uno le parecía increíble que él pasara eso ahí. Y ahora, esa misma cuadra se corrió hacia el barrio San Bernardo. El barrio San Bernardo queda ahí en la segunda con Caracas, Ujú. la misma escena de hace 10 años. Bueno, Es increíble. ¿qué Y si calificación? hoy de 1 a 10, Sí. 3. Galán, en todo su Sí, desempeño, 3, lamentablemente, bueno, 3. Tiene 3 años para mejorar para ese mejorar. 3. De esta manera llegamos al final del análisis político de la semana en el Día de Noticias con el concejal de Bogotá, Javier Ospina. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.